Ahora, a mí hay una cosa que me parece, Leonardo, extraordinariamente curiosa. En el ámbito de la justicia, donde todo el mundo reclama todos los días y vierte grandes gritos al cielo por la delincuencia y pide cárcel, porque aquí se pide siempre que haya aumente la represión del Estado. Fíjate que todavía no se puede inaugurar el edificio de la justicia que partió del año 2005. Cuando estaban los fondos calendarizados, cuando la carta Gantt para entrar el sistema de reforma procesal penal en la región metropolitana estaba perfectamente estipulado 3, 4 años antes, todavía no se inaugura porque no está terminado. Entonces, ¿qué posibilidad hay de pensar de que esto que entra el 8 de junio tenga pero algún grado de avance cuando una de las cosas más importantes y emblemáticas todavía van 2 años y todavía ni siquiera pueden inaugurarlo? Ya, efectivamente, como usted señala, no está inaugurado el Centro de Justicia, pero desde una perspectiva operativa, salvo un ala de tribunales, todo lo demás está funcionando y ahí se desarrollan hoy día el 90% de las audiencias. Pero es bastante curioso que no pueda estar terminada el ala. Sí, no, por supuesto que hay ahí problemas todavía administrativos entre la concesión fiscal y la propia empresa constructora que no se han solucionado todos y esto impide que exista la recepción final del inmueble, pero le vuelvo a decir, ahí sí estamos trabajando y efectivamente hay un 90% de las audiencias que se toman en el Centro de Justicia. Sí, es verdad. A mí lo que me parece curioso es que aquí no estamos hablando de colocar un cohete en la luna, estamos hablando de levantar un edificio, digamos. Y aquí estamos hablando de habilitar casas que son recintos cerrados o semicerrados, que para eso hay know-how y hay expertise y supongo que estarán los fondos disponibles, salvo que no hayan llegado los fondos que lícitamente se hayan destinado a otra cosa. Y resulta que el 8 de junio está aquí encima, como tú dijiste, y tienen que ser, jueces tienen que mandar niños a recintos, digamos, no todos como este, pero los tienen que mandar. Sí, efectivamente yo creo que va a ser un inicio complejo, eso es cosa de mirar las imágenes que aquí se mostraron, pero creemos que van a existir a lo menos las condiciones que permitan que el sistema opere. La Defensoría, los propios magistrados, sin duda nos vamos a preocupar de que efectivamente se den las condiciones que requieren nuestros defendidos y vamos a preocuparnos también de que los programas de rehabilitación existan y se lleven a efecto. O sea, vuelvo a decir, en este caso, tal como lo fue la reforma procesal penal, una reforma penal adolescente lo que hace es poner a Chile al día de las exigencias de los tratados internacionales. Esto no es una gentileza del Estado, sino que ponernos al día en obligaciones que no habíamos cumplido. Nosotros teníamos un régimen tutelar donde el menor no tenía derecho, donde de alguna manera los grandes nos reuníamos a ver cómo solucionábamos el problema de este menor. Y hoy día que lo estamos incorporando con plenitud de derechos a un proceso penal, bueno, él va a poder también representar este tipo de cosas y exigir que efectivamente el régimen al que se le incorpore le permita rehabilitación, le permita mantener su educación o reinsertarse al sistema educativo si es que hubiera renunciado, que en el tratamiento se involucre a su familia y por lo tanto estamos hablando de una rehabilitación muy distinta también a la que operaba en la antigua ley de menores. Ahora lo que estamos buscando es la rehabilitación efectiva, como usted señaló, hoy día estamos arriesgando, porque esa es la verdad, meter a la cárcel, porque esa es la cárcel, un régimen semicerrado es cárcel, suena más bonito, pero es lo mismo. Y obviamente no nos interesa que este menor que entra a los 14 años salga a los 19 años convertido en un peor ciudadano o en un delincuente más avesado. Lo que queremos es recuperarlo educacionalmente, social y culturalmente de manera que vuelva como un ciudadano que pueda reincorporarse válidamente a la sociedad. Creo yo, concepciones, que me encantaría que tú, que te manejas las estadísticas mucho mejor que yo, me dijeras si son ciertos o no son ciertos. Yo creo que probablemente los medios de comunicación tenemos responsabilidad nada despreciable en la constitución de estas dos concepciones, pero creo que el Estado, la política, la clase política también. Y las dos concepciones son las siguientes. Una, que el grado de violencia y el grado de criminalidad en la situación chilena ha aumentado desde hace 30 años ahora. Y el segundo, creo que es más clave todavía, es que se prueba, o se ha probado, o se cree que el acto de encarcelar a los delincuentes beneficia el que baje ese nivel de violencia o de criminalidad. A ver, me parece muy interesante lo que usted plantea porque es probablemente el fondo de lo que la gente discute en estos momentos respecto a un menor. Lo primero es efectivo. Efectivamente, en el último tiempo lo que se ha constatado es que
cierto tipo de delitos, particularmente los robos, no estaban necesariamente asociados en el tiempo pasado a actos de violencia respecto a las personas. Como se ha incrementado de alguna manera importante el consumo de alcohol, el consumo de sustancias psicotrópicas, las personas jóvenes, en este caso, que cometen delitos en un porcentaje muy significativo, a veces superior al 50%, lo hacen bajo la influencia del alcohol o bajo la influencia de las drogas, o peor, bajo el síndrome de privación de las drogas, que es probablemente el más grave porque es cuando el muchacho se vuelve más violento aún. Y por lo tanto, efectivamente, ese tipo de delitos se ha incrementado, o la forma de comisión de esos delitos. Pero por otra parte, también está claro que al generarse este fenómeno, la rehabilitación de estos jóvenes es mucho mayor en la medida que usted los tome más jóvenes y los trate precisamente de esta adicción a la droga o de la adicción al alcoholismo, pero para eso usted no puede aplicarle, en primer lugar, por ningún motivo, el régimen de las personas adultas, pero además la ley de responsabilidad penal adolescente no es, como muchos lo han dicho, y esto también es bueno clarificarlo, no es la solución a la criminalidad juvenil, porque es una ley que responde a las orientaciones internacionales en este tipo de leyes, que es sancionar al menor desde la perspectiva de hacerlo responsable de los actos que comete, pero asociado de manera ineludible a esta sanción está la concepción de que este menor hay que rehabilitarlo. Y por lo tanto esto tiene expresiones muy relevantes desde la perspectiva de lo que el ciudadano tiene que entender. Primero, las medidas privativas de libertad entonces son excepcionales. O sea, no estamos echando a andar un sistema de responsabilidad penal adolescente donde los adolescentes van a quedar mayoritariamente privados de libertad. No. No estamos generando un sistema de responsabilidad adolescente donde en el curso de la investigación la persona también vaya a quedar privado de libertad, internado provisoriamente, en prisión preventiva para lo que estamos acostumbrados de mayores. Por lo tanto, el mensaje que tenemos que entregar a la comunidad es uno más realista, de nuevo, más objetivo, y no empezar una vez más a hacer tráficos de etiqueta, en el sentido de que dictamos una ley porque nos ponemos de acuerdo con los tratados internacionales, es una expresión más democrática del Estado chileno, y a poco andar empezamos a generar otros objetivos que no están en la ley, y peor que eso, empezamos a transformar esos objetivos en los pilares de debate, de promoción y de masificación de esta ley. Esto es por qué nosotros hemos criticado la indicación parlamentaria, ¿cierto?, que pretende que cuando una persona es condenada a más de 5 años tenga que cumplir efectivamente 2 años de régimen cerrado para aplicarle un régimen semicerrado.